quien resulte responsable. Gracias por continuar con nosotros a quien resulte responsable. El día de hoy, en Morelos, colocaron 2 narcomantas en Cuernavaca. Esta mañana fueron dejadas 2 lonas con leyendas donde se amenazan a presuntos integrantes del crimen organizado en distintos puntos de Cuernavaca. Los datos señalan las narcomantas a la altura del IMSS de Plan de Ayala y en el puente de Galerías de Cuernavaca. El mensaje lanza amenazas contra autoridades del penal y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, firmadas por la célula delictiva Gente Nueva. En ese sentido, quiero hacer un comentario respecto a algunas notas que han salido en algunos medios de comunicación, donde el comisionado estatal de Seguridad Pública afirma que hay una red de corrupción entre periodistas y abogados con la delincuencia organizada. Esta historia ya la hemos conocido y la hemos escuchado. Eso mismo decía Agustín Montiel en sus tiempos de gloria. Acusaba a los abogados de ser copartícipes de la delincuencia organizada y a los periodistas de ser también copartícipes de la delincuencia organizada. Eso no es más que una amenaza velada por parte del Comisionado Estatal de Seguridad Pública hacia los abogados del gremio que se dedican en la materia penal y que de una u otra forma han tenido éxito en los juicios que se han llevado a cabo en los diferentes juzgados. Inclusive el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través de su presidente, mi amigo Rueda, anunció que se iban a llevar a cabo auditorías jurídicas en algunos procesos que se han llevado a cabo y en las cuales el delincuente ha obtenido su libertad, porque se les hace sospechoso que un juez dicte una libertad en contra de un probable responsable. En aquel tiempo también Sergio Estrada Cajigal dijo que los abogados y los jueces éramos parte de la delincuencia organizada, lo cual obviamente tuvo como consecuencia múltiples protestas por parte de los abogados, ya que nosotros lo único que hacemos es aplicar la ley en favor de los clientes. Si la integración de la carpeta de investigación no viene conforme a derecho, saldrán en un juicio oral, saldrán en una apelación o saldrán en amparo. Pero al final de cuentas los vicios formales de las carpetas de investigación se valoran y se remedian con nulidades. Entonces no se vale que ahora quiera el Comisionado Estatal de Seguridad Pública tapar las deficiencias tanto de detenciones que se llevan a cabo sin tener acreditar una debida flagrancia, ¿sí? Y después una mala integración en una carpeta de investigación que nos quiera echar la culpa a los abogados de esas deficiencias, y mucho menos a los periodistas, que son los que dan la nota. Él dice que su sospecha es en el sentido de que en redes sociales muchas veces el periodista saca primero la nota de las narcomantas que aparecen y después las instalan. Eso no puede ser cierto. Las notas que hemos visto en las redes sociales son ya instaladas las notas. Los periodistas no tienen la culpa de que llegue primero el periodista o cualquier ciudadano se dé cuenta de ella y tome una foto y después la comparta y que después llegue la policía. Entonces no se vale que vivamos otra vez la época de Agustín Montiel. Fue una época de horror para la ciudadanía. En verdad, horror. Era horroroso ver cómo se victimizaba a las víctimas, cómo se maltrataba a los probables responsables, se les escondía para que no declararan. No queremos regresar a esos tiempos. Los derechos humanos ya son protegidos por la Constitución, son protegidos por tratados internacionales. Estamos en otra época distinta, inclusive en cuestión de la argumentación, en cuestión del estudio, en cuestión de la interpretación de los derechos humanos protegidos por nuestras garantías constitucionales. No podemos regresar a la época del proceso penal inquisitorio, donde
donde era forzoso que una persona fuera sentenciada. Todos son inocentes salvo prueba en contrario. Entonces, ojalá y que rectifiquen en esas posiciones tan dramáticas este comisionado de Seguridad Pública. Vamos a las noticias nacionales. A 5 pesos el jitomate. Se desploma su precio por excedente de producción. Luego de que Estados Unidos le negó la entrada a la fruta, reportan saturación en el mercado nacional. Los más afectados son los agricultores. Pues es el momento en que el gobierno federal apoya a los agricultores del jitomate, y no solamente el jitomate, sino de muchos perecederos que tenemos la obligación de nosotros de consumir como mexicanos, y por supuesto la Secretaría de la Agricultura debe de ver cómo este producto puede ser comercializado o importado a otros países, no solamente Estados Unidos. Videgaray viaja a Nueva York para encuentro con secretario de la ONU. El canciller abordará los retos que se enfrentan en el contexto internacional. Prevén sostenga encuentro con la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas. Ojalá los gastos que se derivan de estos viajes nos den a conocer cuánto se gastan en los viajes. Ojalá y que el secretario de Relaciones Exteriores muestre su buen oficio, no utilice vehículos aéreos oficiales y se vaya en un avión comercial, con lo cual se reduciría considerablemente los precios de estos viajes suntuosos. Y llegando a Nueva York, que tome uno de los taxis amarillitos y que se vaya a sus reuniones. Eso lo vería bien el pueblo mexicano. Proponen retirar dinero federal para partidos políticos. Esa es buena noticia. Francisco Burqués, senador panista, arguyó que si las coaliciones quieren dinero, que lo obtengan de sus simpatizantes. Entre más tienen, más alejados de la sociedad están. Ojalá estas ideas de verdad se trasladen a decretos y puedan ser una ley vigente. El Chapo sí estará presente en juicio. Anuncia el juez que sí podrá asistir a la audiencia el viernes. La defensa de Guzmán esgrimió violación a sus derechos. Diputados inician proceso de desafuero contra ex tesorero de Duarte. Se le acusa de peculado y desvío de recursos cuando era tesorero en el gobierno del priista. Tendrá 7 días para defenderse. Sin quimios falsas, pero hallamos una ampolleta alterada. Cofeprix. El titular de Cofeprix señaló que han analizado 151 casos y en ninguno hay elementos para evidenciar el uso de agua destilada para su alteración. Pide que se aporten pruebas para integrarlas. Tienen 5 días para presentar dicha prueba. Es lo que comentábamos precisamente. No se debe creer todo lo que se dice en las redes sociales. En las redes sociales se decía que en lugar de aplicar quimioterapia a enfermos de cáncer, se le estaba aplicando agua destilada. Y esa misma idea se la llevó el gobernador Yunes, lo afirmó, y llega a una instancia federal como es Cofepris y dice, es falso, esto no es cierto. Y esa es la verdad de los hechos. Reporteros Sin Fronteras pide investigar agresiones a periodistas en gobierno de Duarte. La organización demandó al gobierno de Veracruz emprender medidas urgentes para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los 3 periodistas desaparecidos y los 17 asesinados durante la administración del exgobernador Javier Duarte. Grupo armado se lleva a 7 personas de hotel de Puebla. Empleados del sitio señalan que las víctimas siempre vestían con uniformes de Policía Federal, pero ninguna autoridad ha confirmado si se trata de agentes. Manuel Velasco ofrece mensaje a chiapanecos por su 4º informe de labores. El gobernador de Chiapas destacó las acciones de 5 ejes principales puestos en marcha: seguridad, crecimiento, bienestar, desarrollo y medio ambiente. Sin embargo, Chiapas sigue siendo de los estados más pobres de la República Mexicana
y no se ve para cuándo pueda solucionar esta circunstancia. De ahí emanó el conflicto armado de Chiapas. De ahí los indígenas impulsaron la ley indígena, las reformas constitucionales para que se respetaran los derechos y costumbres de los pueblos indígenas. Esa fue la causa del movimiento armado en aquellos tiempos. Y Chiapas sigue siendo y sigue manteniendo la misma pobreza extrema en todo su territorio. Igual que en Morelos, igual que en otras partes de la República como es Guerrero. Y no hay ninguna autoridad que los ayude. Una pausa y continuamos a quien resulte responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.